¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Según el Monitor País Interlaces, correspondiente a septiembre de este año, 51% de los venezolanos cree que si las elecciones presidenciales se realizaran hoy, el presidente Nicolás Maduro sería reelecto. Por su parte, el Partido Socialista Unido de Venezuela casi triplica en simpatías a todos los partidos de oposición sumados. 55% de los venezolanos prefiere que el presidente Maduro resuelva los problemas económicos del país en vez de un gobierno de oposición. 62% de los venezolanos opina que hay que hacer más eficiente y productivo el modelo socialista. 81% rechaza las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. Hay consensos amplios sobre los temas fundamentales como la inclusión social, la convivencia democrática, la economía post-rentista con fines sociales y humanos, así como en la defensa de nuestros indestructibles derechos sobre el territorio esequibo. Todos estos datos por sí solos demuestran que la oposición sigue sin perfilarse como una opción. Y en el escenario de las próximas elecciones presidenciales, la decisión de los venezolanos no estará determinada en el sentido de la alternancia o del cambio, sino más bien en el sentido de las alternativas. En todo caso, entramos en una nueva etapa del proceso revolucionario y hay que construir una nueva mayoría, lo cual se traduce en un renovado sistema hegemónico. Es decir, se trata ahora de reconfigurar o actualizar las narrativas, la emocionalidad y los repertorios lingüísticos y simbólicos para darle respuestas a las nuevas expectativas y aspiraciones de la sociedad venezolana. Bienvenidos a Análisis Situacional. Recuerde, no basta con estar informado, es necesario, es fundamental tener un análisis a fondo de la situación. Hoy nos acompaña Marco Enríquez Ominami. Es cineasta y político chileno. Hizo estudios de literatura y filosofía. Fue miembro del Partido Socialista de Chile entre 1990 y 2009. Fue diputado a la República. En el 2009 renuncia al Partido Socialista y se postula como candidato independiente. En el 2010 funda el Partido Progresista. En varias ocasiones ha sido candidato o precandidato presidencial. Es profesor honoris causa de la Universidad de Aquino en Bolivia y profesor invitado de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina. Es fundador del Grupo de Puebla y actualmente es su secretario ejecutivo, su coordinador. Bienvenido, señor Marco Enríquez. ¿Cómo está? Bien, un honor estar en su programa y con usted, a que lo sigo y lo he visto, así que a la orden. Muchísimas gracias. Oye, creo que es importante definir qué es el Grupo de Puebla, cuál es su misión, cuáles son sus fines, cuál es su perfil. El Grupo de Puebla es un grupo de hombres y mujeres libres y deliberantes progresistas democráticos de América Latina, el Caribe, Portugal y España, que tienen cicatrices, son liderazgos golpeados, que han recuperado la confianza de sus pueblos y tienen por misión, objetivo, dos cosas: reflexionar, aportar al debate en una América Latina invisibilizada con los gobiernos de derecha y de ultraderecha. Tuvimos años en que nuestra voz no fue oída. Aportar al debate, soluciones, propuestas, y al mismo tiempo coordinar iniciativas. No solamente quedarnos en una imprenta de documentos muy importantes, las ideas, pero también coordinar iniciativas, acompañar procesos sin intervención, siempre respetando la autodeterminación de los pueblos. Entonces es un grupo que representa personas, y esto es importante. Está el presidente Lula, que se representa a sí mismo. Está el presidente Fernández de Argentina, que se representa a sí mismo.
está el presidente Arce, está Pepe Mujica, José Luis Rodríguez Zapatero, un largo etcétera de presidentes, expresidentes y liderazgo, pero todos convencidos de algo, que la política es el arte de construir, porque nosotros no estamos para construir iglesias, estamos en los túneles de la dificultad construyendo mayoría para cambiar el mundo, cambiar a Chile, cambiar a América Latina. El Grupo de Puebla se define, se describe como un grupo de dirigentes, líderes, progresistas y de izquierda. ¿Qué significa el progresismo? ¿Qué significa ser de izquierda hoy en América Latina? Yo creo que hay algunas definiciones muy básicas, pero uno está a favor del progreso. Son los progresistas en la historia de la humanidad los que entendieron la esclavitud, que entendieron la defensa de los días feriados, limitar los horarios de trabajo, prohibir el trabajo infantil, que las mujeres puedan votar al igual que los hombres, terminar con el voto censitario. Son todas luchas que se dieron desde el humanismo, desde el progresismo y no desde la derecha. La historia de la humanidad ha hecho progresos en dignidad porque los progresistas lo hicieron. Todo el movimiento sindical, social, es quien cree en la ciencia, en la organización, y creemos que se puede, que no estamos condenados porque la naturaleza ha creado vagos, flojos y trabajadores. No, creemos que hay entornos y en dimensiones de la vida se requiere dar garantías mínimas para que haya después, por supuesto, exista la desigualdad, pero no la desigualdad de origen, ni de oportunidades, ni de derechos. Pues la vida se encargará de que un niño formado gratuitamente, educación laica, pública, gratuita, con universidad gratuita, la vida se encargará de otorgarle oportunidades y ponerle dificultades. Pero no nos parece que el conocimiento debe ser capturado por el mercado. En la salud, en la educación, en las pensiones, en la vivienda, en el transporte, en el agua, en internet, al menos 7 dimensiones de la vida, usted requiere garantías, derechos, requiere más Estado, del Estado hacia el brazo y el mercado la herramienta. Yo en lo personal, y no hablo como coordinador del Grupo de Puebla, creo en la economía mixta. Otros creerán solo en el Estado. Y lo que sí nos reúne es que no creemos en este amor del mercado falso, hipócrita, de un liberalismo ramplón, anticuado, ignorante, porque el mercado, entregado a sí mismo, lo que crea fosas, muros. El mercado no se respeta a sí mismo. Entonces el mercado requiere ser un buen esclavo, bien ordenado, es muy útil para generar competencia. ¿Cuál sería el rasgo fundamental que define el progresismo y a la actual izquierda en América Latina? El rasgo clave. Yo diría que es una gran pregunta. Países petroleros como Venezuela o como Ecuador o de exportación agrícola como Uruguay y Argentina o como Chile, que es cobre, algo de madera, algo de salmón, algo de turismo y vino tinto, pero es cobre. Son todas respuestas distintas, porque en algunas partes el debate de cuándo cobrar impuestos en las materias primas es un debate. En otro, el proceso industrial. Argentina, Brasil y México no se parecen en nada a Bolivia, a Paraguay, a Ecuador. Entonces las respuestas son todas distintas. ¿Pero qué vertebra el conjunto? Creo la idea primero es la integración. No existe un continente más invisibilizado que el nuestro, más golpeado por la pandemia que el nuestro. En materia de caos climático también. Entonces, ¿cómo hacemos los grandes temas de la humanidad que nos rebotan en esta región riquísima? No lo voy a hacer usted una clase que es mucho más culto que yo, de la fuerza de esta región en materia de materias primas, gas, petróleo, en fin, y podríamos seguir. ¿Cuál es el problema? Es que estamos completamente desunidos y tenemos procesos culturales y políticos similares, un idioma en general compartido, una tradición histórica de haber sido víctima de la intervención extranjera compartida, y somos incapaces de reunirnos. Y usted sabe bien, mejor que yo también, la fuerza de la Unión Europea, una gran invención. Yo fui exiliado en París, en Francia, fui educado en el fortalecimiento europeo y fui testigo de cómo países que no tenían nada en común, ni historia, guerras recientes, ni idiomas, están reunidos entendiendo que juntos pueden salvarse mejor. Y en la pandemia, ¿qué hicieron los europeos? Que no hicimos acá. Imprimieron dinero para salvarse, se autoprestaron 700.000 millones de dólares los europeos para protegerse. ¿Qué concluyeron? Que la pandemia era una vergüenza lo que habían vivido. Estaban mendigando por las vacunas. Tenían que volver a producirla y están reindustrializando Europa. Nosotros en América Latina estamos a los codazos compitiendo quién vende más rápido a los chinos. Con Perú, Chile no tiene ninguna colaboración económica, pero ninguna. Y vendemos más o menos lo mismo, cobre y pesca. Fíjense que se parece. Chile es cobre y salmón. Los peruanos son cobre y pesca. Y nada, competimos, no nos hablamos. Con Bolivia, porque hablo desde Chile donde soy más legítimo, tenemos un serio problema de seguridad e inmigración. Nunca en la historia, un ministro de Interior chileno con un ministro de Interior boliviano se han reunido, escúchame bien, Oscar, nunca, pero nunca. Entonces,
estamos en la prehistoria, estamos construyendo en la prehistoria de las relaciones. Esa barbarie, salvajismo precivilizacional, se resuelve con integración. Y en eso la derecha, que nos había acompañado en la UNASUR, nos habían acompañado al inicio de la década pasada, ahora por razones, por intervención, por seducir a Trump, porque estaba de moda romperlo todo con la integración, porque los nacionalismos improductivos eran exitosos. Bolsonaro, Piñera, Macri, rompieron todo diálogo en la región. Y eso hay que reconstruirlo con las coordenadas post-pandemia, que son distintas, es cierto. Ok. Quiero ahora que hablemos sobre los resultados, las conclusiones de la reciente cumbre del Grupo de Puebla, que se celebró en Puebla, precisamente, en México, hace unos pocos días. Pero una vez que regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Hoy nos acompaña Marco Enríquez Ominami, coordinador ejecutivo del Grupo de Puebla. Le preguntaba, estimado Enríquez, sobre las conclusiones de la reciente cumbre de los líderes, dirigentes, personalidades del Grupo de Puebla, que se celebró recientemente en México. ¿Cuáles fueron las conclusiones más resaltantes, más importantes? Yo diría al menos 3, porque son muchas, pero porque el Grupo de Puebla reunió a 101 líderes de 20 países, pero diría 3, o al menos 4. Miren, la primera es, le voy a dar un ejemplo. Argentina y Brasil comercian entre sí 10.000 millones de dólares y tienen cada uno su moneda. Sin embargo, comercian una tercera moneda, que es la de Estados Unidos, el dólar. La Unión Europea tiene su propia moneda y la imprime cuando quiere. Le di el ejemplo que en la pandemia se autoprestaron 700.000 millones de dólares, o sea, 3 veces la economía chilena en un año. Así, ¡pum! Nosotros estamos condenados a tener que comerciar una moneda que no controlamos. Entonces, pensar en un sistema financiero, como lo ha dicho Dilma Rousseff, también miembro del Grupo de Puebla, repensar el rol del dólar. Segundo, condenar las sanciones unilaterales, criminales, improductivas a Cuba y a Venezuela, que además ni siquiera honran sus propios objetivos. Sí. Tercero, en materia de cambio climático o de caos climático. Fíjese que pasó lo mismo que con la pandemia. Somos apenas el 7% de la humanidad y aportamos 1/3 de los muertos de la pandemia. Lo mismo pasa en el caos climático, Oscar. No somos los grandes contaminantes. Toda América Latina junta contamina menos que Estados Unidos. Claro. Y sin embargo, pagamos los costos de esto. Y el mundo europeo, el mundo desarrollado, Estados Unidos había comprometido a muchos dineros. No llegaron, con todo tipo de pretextos, todo tipo de explicaciones. Entonces a ellos les preocupa el cambio climático, pero cuando les decimos, bueno, pongan el dinero si ustedes son los que más contaminan y son los que históricamente tienen una deuda con la humanidad mucho más grande que la que tiene Bolivia, por dar un ejemplo. Entonces diría que ahí usted tiene como 3 grandes conclusiones. Quizás la cuarta, pero ya me refería antes, ya están los elementos, el tema CELAC, que reúne, recuerda usted, a los 30 y tantos países, que incorpora el Caribe que solamente Hugo Chávez, Nicolás Maduro, desde América del Sur entendieron bien, porque todo el resto de los jefes de Estado no atendieron lo que era el Caribe. Y después tiene el sur, somos casi 2/3 de América Latina, América del Sur. Recrear, más bien fortalecer la UNASUR. Diría usted, para no monopolizar la palabra, que ahí tiene usted las 4 principales conclusiones de esta deliberación de un día y medio en la ciudad de Puebla, donde nos reunimos hasta el domingo pasado. El Grupo de Puebla es fundamentalmente un espacio para el debate, para la reflexión, para acompañar quizás los procesos de conocimiento, análisis, interpretación de lo que está ocurriendo en América Latina y dar respuestas progresistas de izquierda. Pero observo que en esta cumbre, a diferencia de otras, pero en esta cumbre, temas como la desigualdad, la pobreza, la exclusión social, las diferencias cada vez marcadas entre clases sociales, no están expresadas claramente, ¿no? Eso no ha significado que el progresismo y la izquierda en algunos momentos se desconecte de las mayorías, de las aspiraciones y demandas de las mayorías. Por ejemplo, en Venezuela la preocupación fundamental son las remuneraciones y la inflación.
y pareciera que no hay respuestas todavía. Quizás falta definir más claramente el modelo económico, si es postcapitalista, si es un capitalismo humano, si es un modelo de transición al socialismo, pero los pueblos de América Latina, entre otros, pero los pueblos de América Latina están demandando respuestas más concretas. En otro momento lo hemos hecho, como lo dijo usted mismo, también quiero decir que en esta declaración hacemos referencia al modelo de desarrollo Solidario latinoamericano, que se refiere exactamente a eso. Le quiero dar algunos elementos. Efectivamente, la pobreza, incluso en mi país, el mejor alumno de América Latina, según el Banco Mundial, el peor compañero, en mi país, Chile, que es un país muy pequeño, pero reconocido, si usted lo mide PBI por cápita, somos junto a Uruguay los más ricos de América Latina. Sí. Este mismo país conoció un aumento de la pobreza. Este mismo país conoció, durante la pandemia por supuesto, ahora lo ha logrado reducir, este mismo país conoció una inflación nunca antes vista que afectó el ingreso, como pasa en Venezuela. Nosotros pasamos de 3 a 14%. Usted dirá 14, se reirá. Desde Venezuela o de Argentina se reirán. Pero piense usted que pasar de 3 a 14 es subir 400%. Para el pueblo de Chile nunca en 30 años habíamos conocido. Eso afecta a las clases medias, por supuesto a los más pobres. Ahora, algunos elementos de propuesta desde el Grupo de Puebla. Fíjese que hay muchos países de América Latina y el Caribe que no tienen liquidez. ¿Qué significa esto? Que tanta la deuda contraída, la deuda pública, es tan grande, que todos los años, escúcheme bien, tienen que pagar entre 1 y 2% del Producto Interno Bruto en servir la deuda, no es pagar la deuda, los intereses de la deuda. Hemos planteado, por ejemplo, justamente para enfrentar la pobreza, es una moratoria, que termine una moratoria en la deuda, no eliminarla, que la dejen de cobrar, porque eso le habría dado a muchos países 1 o 2% adicional de dinero para actuar públicamente. En segundo lugar, las sanciones afectan, tienen que ver con la pobreza y la desigualdad en algunos países. Si usted le retienen, imagínese, usted sabe mejor que yo las cifras, con la prensa manipuladora cuesta, pero 8.000, 10.000, 30.000 millones de dólares en Venezuela, corríjame usted, ¿cuánto han retenido las potencias en el absurdo en su estrategia de reconocer a Guaidó? ¿Cuánto fue? 10.000, bueno, el Producto Interno Bruto de Chile, usted sabe, de 280.000, depende de cómo se calcule. Vale decir que le retuvieron a Venezuela en 2 o 3 años un 2 o un 3% de la economía más próspera de América Latina, la nuestra. También afecta a la pobreza. Y en tercer lugar, yo sí creo que se requiere, y aquí tenemos un debate entre el Grupo de Puebla sobre transparente, sobre la renta básica universal, transferencia directa de recursos para emparejar la cancha, es un camino. Y el otro es la economía más mixta. Y ahí tenemos, porque el Grupo de Puebla es amplio, déjeme decir que somos muy grandes, mucho más de que cuando nacimos. Cuando nacimos, Oscar, éramos 28 líderes de 10 países, ahora somos 160 de 21 países. O sea, yo que soy el coordinador, déjeme decirle que debo vivir en la diversidad. Pero termino. En materia de pobreza, lo que está demostrado es que se requiere la acción pública muy fuerte y crecimiento económico. Un plan de obras públicas, por ejemplo, latinoamericano, ayudaría a dinamizar la economía y a resolver temas de pobreza. Un gran plan de obras públicas que cree empleo, conectar el Atlántico con el Pacífico. Bueno, todo eso requiere que el mundo vuelva a mirar a América Latina. Y está ocurriendo hace un año, desde la llegada de Lula, para ser preciso. Y yo me tocó estar en el Parlamento Europeo hace poco como Grupo de Puebla, y los europeos dicen, mire, una parte de la solución está en América Latina. Y entonces recién estamos volviendo a poder explicarle al mundo que una América Latina es también una solución en materia de alimentación. Brasil y Argentina alimentan, Oscar, a cientos de millones de personas todos los días. Argentina sola alimenta 400 millones. Brasil debe aportar con facilidad 1.000. 2 países, si usted los libera de los problemas del precio, por ejemplo, el petróleo, vamos bajando el costo del fertilizante, le va dando usted recursos, o a Argentina usted le quita las cadenas del FMI, podría colaborar a la pobreza en el mundo. Pero no, hay pobreza en Argentina y Argentina no puede colaborar porque no tiene recursos. Entonces, explicar, yo no digo que seamos inocentes de los problemas de América Latina, somos pecadores, pero si usted me pregunta, las cadenas las puso el mundo más graves. Es la indiferencia de lo que ocurrió en los últimos años por culpa, a mi juicio, derechamente, de Bolsonaro, de Duque, de planes completamente delirantes en materia económica, que no resultaron. Dijeron que la economía se iba a reactivar, no se reactivó. Dijeron que iban a aumentar el tamaño del Estado. En Chile, Piñera, a la derecha, creó 2 ministerios. Puras mentiras. Nosotros tenemos 1000 defectos, pero somos mucho más auténticos, mucho más serios en la idea de una América Latina integrada y donde hacemos foco en los problemas del crecimiento económico en América Latina, clave para el desarrollo, clave para la pobreza, clave para la desigualdad.
Usted, el Grupo de Puebla, creo que lo plantea por primera vez en esta reciente cumbre, cuando define que el modelo económico progresista es un modelo solidario de desarrollo. Correcto, un modelo solidario de desarrollo. Intento hacer énfasis en esto porque pocas veces el progresismo y la izquierda han definido el modelo alternativo, el modelo económico alternativo. Normalmente llegan al poder, llegan al gobierno, sin definiciones claras sobre el rumbo de la economía. Entonces pasamos de un estatismo excesivo a un liberalismo sin control. En este modelo de desarrollo, en este modelo solidario de desarrollo, ¿cuál es el rol del Estado? ¿Cuál es el rol del capital? ¿Y cuál es el rol de los trabajadores? Pero por favor me responde cuando regresemos de los comerciales. Vamos a hacer una breve pausa. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Marco Enríquez Ominami, coordinador ejecutivo del Grupo de Puebla. Le preguntaba, señor Enríquez, sobre el modelo solidario de desarrollo. ¿Qué me puede decir? Yo creo que hay temas de corto plazo, de mediano y de largo plazo. En América Latina lo que está claro es que el modelo de desarrollo es un tema de largo plazo. Va a requerir discutir juntos qué valor le damos a un bien que no es limitado, como dicen economistas, a mi juicio, de manera equivocada. Dicen, no, si el problema es que la izquierda no entiende que la economía tiene un problema, hay demanda infinita, ¿no? Y soluciones finitas. No es cierto. El conocimiento es un bien infinito. No es verdad. Ahora, el problema es que nuestras economías son básicamente exportadoras, son rentistas. Viven de la renta de lo que está en el suelo. Entonces, donde no hemos hecho para el largo plazo un gran giro hacia el conocimiento, significa invertir 1, 2, 3 puntos más de la economía. ¿En qué? En educación, en ciencia y tecnología, en investigación. No lo hemos hecho. No lo hemos hecho. En segundo lugar, industrializar. Necesitamos también tener autonomía económica, ser capaces de fabricar cosas. Usted sabe la carrera patética que vi, y digo, de amigos presidentes, amigos míos y de adversarios. En los aeropuertos, no sé si usted vio todas esas imágenes, esperando los containers con vacunas. O sea, los presidentes se habían vuelto, no sé cuál es la mejor imagen, porque yo soy director de cine, pero me ocurre una especie de vestido de traje como yo, pero esperando al lado de un avión que bajaran unas cajas. Esa era la imagen presidencial. Era, soy jefe de Estado, estoy esperando que me lleguen unas vacunas. Bueno, esto es para el largo plazo. Tenemos que volver a reindustrializar inteligentemente el sector donde podamos. Y le doy un ejemplo legítimo para mí, Chile. Chile tenía laboratorios, previo a la dictadura neoliberal y de los Chicago Boys. Teníamos laboratorios. Bueno, nos volvimos, como usted ya sabe, grandes negociadores del precio de la vacuna. Eso es largo plazo. Mediano plazo. También está demostrado que la productividad, la competitividad de nuestros pueblos es baja. Tenemos un problema, que es institucional, educación, etc. Pero son los derechos sociales. Y aquí tenemos distintas percepciones, distintas aproximaciones. El más neoliberal es mío, donde yo estoy, en este minuto por lo demás. Y quizás otros países han hecho pactos sociales, educación pública y gratuita, la educación, el derecho, lo que ya lo enumeré. Y en el corto plazo, yo estoy convencido que tenemos que reactivar rápidamente la economía. Ya expuse sobre el tema de la deuda y diría un gran plan de obras públicas para reactivar una alianza público-privada. Y después yo volvería a insistir. El Estado es un ogro filantrópico, decía Octavio Paz, el premio Nobel. Es un ogro filantrópico, torpe. Y el mercado es una buena herramienta, es un buen esclavo. Pero lo que usted tiene hoy día es un sistema financiero desbocado, una acumulación de la riqueza que afecta la vida en común. Hoy día, ya no me sé las cifras, no quiero ser demagogo, no me acuerdo, 50 ricos reúnen la mitad de la humanidad, los ingresos diarios. Está lleno de ejemplos estadísticos, pero lo que está demostrado es que un modelo de desarrollo que no tenga la dignidad humana, la igualdad por objetivo, asumiendo que no somos todos iguales, pero tiene que haber ante el conocimiento igualdad. Las hijas mías no pueden tener una 1000 veces mejor educación que mis colaboradores más humildes. ¿Por qué? Porque fueron hijas mías. Yo fui educado en Francia, Oscar. Yo tengo el color, usted no me ve por la cama, soy lo más moreno que se puede imaginar usted. Soy moreno.
Mi apellido es Enríquez, en esa época no me había agregado el apellido Minami. Soy latino y fui educado como un francés. En el liceo público, gratuito, uno de los mejores de Francia. Nunca fui discriminado, nunca. Mi educación es infinitamente mejor que la que tuvieron mis hijas en el sistema francés. En Chile privado pagado. Pagado. Bueno, ese es un modelo de desarrollo. Es entender que hay dimensiones de la vida en que el Estado debe ser muy fuerte. Y yo en eso, y hablo a título personal, ya no como coordinador del Grupo de Puebla, yo creo que el mercado es necesario, pero como herramienta. Puede haber más mercado como herramienta. Es más, aquí termino. Usted está conectado conmigo por 2 vías. Por internet, que lo creó el Estado, y por una aplicación que usted me dio, que la creó el mercado. Va, mire, el Grupo de Puebla atiende de que esta entrevista es posible en el matrimonio del Estado, que puso la inversión de largo plazo en investigación, y el mercado, que brillantemente ha creado esta aplicación y tantas otras que usted también debe utilizar, que son geniales. Estamos hablando del progresismo como una alianza de clases, como una propuesta policlasista que incluye Estado y mercado, élites y pueblo, clases medias y clases populares. ¿Cómo vender una propuesta con tantas aristas y no equivocarse en la propuesta, en la narrativa? O sea, ¿cómo complacer a todos? Porque al final termina sin complacer a nadie o desdibujado completamente. Fíjese, en Venezuela, nunca antes el chavismo había recibido más simpatías de sus anteriores adversarios. Hoy los empresarios observan, ven, valoran con mayor simpatía el modelo económico. Es un modelo económico todavía en construcción, pero lo valoran con mayor simpatía y reconocen que el chavismo es un factor de estabilidad, de consenso incluso. Pero en paralelo corre el peligro de desdibujarse, de perder su identidad popular. ¿Cómo gestionar estas contradicciones, en apariencia contradicciones? El progresismo y la izquierda hace un esfuerzo enorme en convencer a las mayorías y olvida el papel de las élites y las clases medias, por ejemplo. Pero una vez en el gobierno, se ve sometida a las presiones y limitaciones de estas mismas élites. ¿Qué hacer en estos casos? Yo creo que son todos casos, en eso sí que son muy distintos, porque lo de Venezuela es una excepción mundial. Nunca yo creo que los historiadores van a escribir libros y libros de cómo se intentó disolver un Estado y cómo se intentó potencias, y yo que soy francés de nacionalidad también, además de chileno, estoy furioso con la patria que me cuidó, furioso, pero furioso, no le perdonaré nunca a la diplomacia francesa lo que hicieron con Venezuela, nunca. Pero no se lo perdonaré porque me pareció una irracionalidad total, una hipocresía, pero no les perdono además, sobre todo la prédica, porque la diplomacia francesa, que la diplomacia que me protegió a mí, la recuerdo, son ellos los que me salvaron la vida. Además, predicar que somos serios cuando lo que hicieron es lo más patético que yo he visto en la historia. Reconocer a un presidente, que no quiero calificar de adjetivo, solamente porque Estados Unidos se lo pide, a un país que tiene, Oscar, arma nuclear, 7ª potencia del mundo, etcétera, etcétera. Me lo ahorro, pero ¿cómo comunicar o cómo transmitir? Yo creo primero que hay un debate producto de las redes sociales, querido Oscar, que es la confrontación. Y aquí también le quiero decir, en el Grupo de Puebla no estamos de acuerdo. Aquí sí le opino como árbitro del Grupo de Puebla, no estamos de acuerdo. Quienes creen que simplemente hay que plantear propuestas, que este debate que estamos teniendo usted y yo es un debate suficiente para convocar a construir mayorías. Y otro grupo, en el cual me inscribo yo, que creemos, querido Oscar, que hay que confrontar. Que las redes sociales están reescribiendo el debate. Que las redes sociales e Internet están reescribiendo la relación nuestra al tiempo. Y que todos somos expertos en las redes sociales, que es un problema. Todos opinamos de lo que sea. Cualquiera, desde el anonimato o incluso públicamente, puede decir, Oscar es un buen periodista, porque soy un experto. Usted y yo somos mayores a esta altura, recordaremos que ese lo tenían monopolio los expertos, existían. Hoy día se desdibujaron. Bueno, en ese debate la comunicación es distinta. Yo creo que hay que confrontar. Y que el error de una parte del progresismo es quedar simplemente creyendo que el modelo de desarrollo solidario que teníamos en el Grupo de Puebla es suficiente. Eso no comunica. Yo lo voy a decir desde la filosofía, porque estudié eso. Una idea que no tiene resistencia no es una idea en política. Una idea que no tiene un adversario no es una idea.
en política. Y creo que entonces hay que saber quién es tu adversario. Y yo creo que nosotros tenemos dos adversarios. Uno muy golpeado, que es la derecha, y una que va al alza, que es la extrema derecha. Que, para ser honesto, yo no la vivo. Hay una amenaza, como con Trump, que ganen. Pero la vivo mal, porque cuando los enfrentamos en condiciones iguales, siempre los derrotamos. No logran sostener un debate. El mundo del liberalismo extremo, primero lee mal la historia, y hoy día propone barbaridades. Por ejemplo, eliminar el impuesto a los cigarros. Porque la libertad, escúchame la frase más estúpida que he escuchado en mi vida, porque la libertad es libre. Que es una imbecilidad, perdón la que use, sea peyorativo, pero no hay frase más estúpida en la historia del conocimiento y del sentido común que la libertad es libre. No, la libertad no es libre. La libertad, para que sea tal, es la puntualidad, el respeto al otro. Somos libres juntos. Y entonces yo creo que la confrontación de ideas es muy importante, y eso no estamos de acuerdo. Hay algunos que creen simplemente la palabra escrita alcanza. Yo soy lo que cree que hay que dar esta entrevista, que hay que ir a los debates, que hay que confrontar a Bolsonaro, que hay que confrontar a Duque, que hay que confrontar a Hernández en Colombia, y que los vamos a derrotar. Derrotamos a Hernández en Colombia, a Macri en Argentina, a Bolsonaro en Brasil, a Kast en Chile, a Vox en España, a Le Pen en Francia. Ahora, en los países sin segunda ronda electoral, eso es cierto, y aquí un tema técnico, Meloni es primera ministra, con 20, corríjame usted, 23, 25%. No hubo segunda ronda electoral. Venezuela no tiene segunda ronda electoral. México no tiene segunda ronda electoral. Depende, y este es un tema muy aburrido para el televidente, depende del sistema. Y es distinta la estrategia. Ahora, en los países con segunda ronda electoral, balotage, como dicen los franceses, yo no le tengo miedo a la extrema derecha. Los vamos a derrotar siempre que haya segunda ronda. Cuando no hay segunda ronda, soy más cauto. Excelente, totalmente de acuerdo. Fíjese, usted toca como un factor estratégico fundamental la comunicación. La comunicación la entiendo como las narrativas, los relatos, el repertorio simbólico, lingüístico. Este debate, ¿en qué estatus está dentro del Grupo de Puebla? A mí la comunicación es vital, la comunicación es fundamental, la política es comunicación, no es que la comunicación sea parte de la política o una herramienta de la política. Yo creo que la comunicación, que la política es comunicación. ¿En qué estatus está el debate sobre las narrativas del progresismo y la izquierda en América Latina en el Grupo de Puebla? Pero por favor me responde una vez que regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Marco Enríquez Ominami, director de cine, político chileno, es coordinador ejecutivo del Grupo de Puebla. Le preguntaba, señor Enríquez, sobre el rol de la comunicación, de las narrativas, de los relatos, de las gramáticas, de los símbolos, en el debate que se hace al interior del Grupo de Puebla. Hay un debate sobre la comunicación. Sí, yo creo que es como, y también hay matices, incluso diferencias. Yo creo que hay dos niveles de la conversación. Uno es el rol, dicho de otra manera, hay dos bienes jurídicos fundamentales en una democracia. La libertad de expresión, que yo creo que está conquistada. Fue la lucha, por ejemplo, de mi padre, de mi familia, la libertad de expresión. Pero hay otro bien jurídico que hoy día está en crisis en el mundo, que es el acceso a información, que es distinto, que es la garantía de tener acceso oportuno, transparente, sin conflicto de interés a la información. Y ahí doy un ejemplo. Rafael Correa, un gran presidente ecuatoriano, probablemente el mejor de la historia, creó un canal público, escúcheme bien, creo que en 2014. O sea, lo que los europeos conocieron cuando nació la televisión, en Ecuador se creó la década pasada, o sea, 50 años después. La televisión pública chilena, la televisión pública francesa, la RAI italiana, la televisión española de España, por de pronto. Yo diría que hay un tema sobre el bien jurídico, y ahí hay un rol de los estados, de regulatorio, y ahí tenemos un gran acuerdo. Se requiere televisiones públicas, financiadas, que ingresen, permitan el acceso a la información. Pero después hay otro debate más político, probablemente más interesante para usted, más sexy, que es el debate de qué se hace cuando tú eres progresista, estás en el poder o lo quieres conquistar, qué narrativa utilizar. Y yo ahí me inscribo en una idea de un filósofo conservador de derecha, Berkeley, que decía, ser es ser percibido. Vale decir que lo que no se percibe no se comunica. Claro. Y que se te requiere un gran esfuerzo comunicacional. Y el principal narrador de un proceso político es su líder.
El principal narrador de un proceso político es su líder. Y ahí viene el debate entonces, ¿quién comunica? ¿Comunica el Ministerio de Comunicaciones del gobierno? Inaudible. ¿Se comunica a través de la publicidad? Sospechoso que la Coca-Cola siempre le va a ganar en presupuesto por lejos. Y yo creo que cuando los gobiernos tienen problemas de dinero para comunicar, porque es mal visto, más la sociedad entiende poco la importancia de la comunicación. Yo recuerdo a Sánchez Serén, el presidente de Salvador, que prohibió gastar en publicidad. ¿Qué lo sucedió? Bukele. O sea, quiero plantear que la comunicación no está en el centro de la preocupación de la izquierda. Y creo que es un error. Y que para confrontar, para comunicar hay que confrontar, para comunicar hay que perseverar. Yo creo que la gente recuerda lo que conoce, conoce lo que se repite. Entonces la comunicación es un tema poco discutido en ese nivel. El primer nivel del derecho a la información está muy presente en el Grupo de Puebla, está muy presente el enojo con las fake news, la propuesta regulatoria, la sanción a la manipulación mediática. El otro debate es más complicado, es un debate más sexy, como le decía, más atractivo, pero mucho más riesgoso. Es cómo se comunica con la de izquierda. ¿Cómo se hace? Desde la publicidad, desde la confrontación, desde el impacto de la frecuencia. Son temas más de la comunicación, pero yo participo con mucha fuerza en ese segundo debate, que creo que explica éxitos y fracasos, aunque parezca increíble, de proyectos. No solamente la economía, como dicen, como le dijeron alguna vez a Bill Clinton, no es solo la economía. Claro. Es la economía y también cómo comunicas los desafíos. Tú puedes tener una inflación altísima y demostrarte muy preocupado de ella. Puedes tener una inflación altísima y demostrarte desconectado de ella. Y está demostrado que los pueblos valoran mucho, no son tan insensatos, los pueblos entienden perfectamente que una parte de la respuesta no está en Venezuela, que una parte de la respuesta no está en Chile, que una parte de la respuesta está fuera de nuestros países. Pero le piden al jefe de Estado mostrarse atento, comunicado, conectado, empático. Creo que en ese segundo nivel tenemos un debate que no es del Grupo de Puebla, pero yo concurro, querido Oscar, con fascinación, porque es mi pelea, con mi domicilio, mi familia de valores, que desprecian ese debate, y creo que es fundamental para entender el éxito y fracaso de un proyecto. Sí. Creo que es importante, y en algún momento se hará, una evaluación a fondo de lo que significó el rol de la comunicación en el proceso de cambios que tuvo Venezuela desde el año 2000. La izquierda tenía un 7% de respaldo histórico y el comandante Chávez, con un nuevo lenguaje, con una nueva relación, con un nuevo discurso, con nuevas gramáticas, con un manejo extraordinario de la emocionalidad, logró construir una mayoría aplastante. Y no solamente construyó una mayoría, sino venció a los poderosos medios de comunicación venezolanos. No solamente los venció, sino los convenció. La revolución bolivariana podría describirse incluso como una revolución de las palabras y las emociones. Y eso ayudó mucho a construir una mayoría, porque el ser humano piensa con palabras y piensa lo que siente. No se puede liderar una sociedad que no se conoce y que no se siente. Yo creo que la comunicación es un instrumento, es una herramienta, es una posibilidad extraordinaria y debería estar en los primeros puntos de la agenda progresista. Vamos a seguir hablando sobre la cumbre del Grupo de Puebla que se celebró recientemente en México, pero una vez que regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hoy nos acompaña Marco Enríquez Ominami, director de cine, político chileno, secretario ejecutivo o coordinador del Grupo de Puebla. Quería preguntarle ahora, en el contexto de América Latina, sobre todo, el surgimiento o la amenaza o la emergencia de un sector de ultraderecha que pareciera estar conquistando respaldos interesantes en América Latina. Menciono particularmente el caso de Argentina. ¿Cómo observa usted este proceso? ¿Está América Latina amenazada por el surgimiento de una ultraderecha que además pareciera estar leyendo a Gramsci? Yo creo que la ultraderecha en el mundo es una insolencia vacía, es rebeldía sin causa. Ahora sí creo que desde el mundo de la izquierda cometemos un error.
Algunos dicen, no, los pueblos votan porque son ignorantes por la derecha. Yo no creo que sea eso. Creo que es un enorme error tratar de ignorante al electorado de Kast en Chile o al de Bolsonaro en Brasil. Creo más bien que es la frustración con un Estado que ya no crea empleo y una democracia que aparece como opaca y de élites que no se oxigenan. Entonces, y quiero citar un estudio que a mí me ilustra muy bien esto. ¿Se acuerda usted que más de 2.000 jóvenes europeos fueron a Al-Qaeda? Belgas, franceses, alemanes, que cruzaron vía Turquía y fueron a la lucha en Siria. Y fue muy traumático para los europeos que sus propios hijos de la República se transformaran en parte de un Estado terrorista, ¿no es cierto? Y cuando un filósofo se dedicó a estudiar qué formación tenían, y descubrieron que de los 2.000 tenían un promedio educativo superior al promedio europeo. O sea, era gente preparada. O sea, no son lo que ellos no van a poder decir en tribunales cuando los juzguen, que no entendían, porque al revés, tenían estudios, se volvieron terroristas desde la frustración. Hago un símil arriesgado, y déjeme equivocarme por completo. Yo creo que en América Latina, la frustración con el Estado y la democracia le da una enorme acción, fuerza a la extrema derecha. Ahora, el problema no es nuestro, el problema es de la derecha. Es Piñera en Chile el que lo derrotó Kast. Es Macri que es derrotado por Milei. No sé si me sigue usted. Sí, sí. Es Gas Fajardo que es derrotado por Hernández en Colombia. Yo más bien el problema lo tiene es Calderón. O sea, uno podría ir buscando en todas partes. Vox se comió a Rajoy, por ponerlo en caricatura. Le Pen se comió a Juppé, por darle nombre y apellido para el público. Son la extrema derecha, depredó a la derecha. Porque la derecha apareció sin tener coraje de defender sus propios valores, por ejemplo, democráticos, que son débiles, pero en algunos lugares existen. Entonces yo creo que la extrema derecha hay que confrontarla, y el error que comete el progresismo es no tomarse en serio a la extrema derecha. En Argentina no creyeron que Milei iba a marcar 20 puntos. Yo soy muy amigo de muchos líderes argentinos, y fui y les dije, cuidado, Milei va a tener más de 20. Me dijeron máximo 15, sacó 30. Entonces, creo que hay que asumir que la extrema derecha llegó para quedarse, porque la respuesta de ellos comunica muy bien, es audible. Y ellos son los progresistas, son los insolentes, son ellos. Y nosotros a la defensiva, defendiendo la democracia, el Estado, nos parecemos conservadores, no lo somos. Pero defendemos, por ejemplo, algo simple, que los niños no trabajen. Para la extrema derecha es un debate abierto. ¿Por qué no? Te dicen ellos. Si un joven de 17 años quiere trabajar, de 16 que trabaje. Nosotros decimos, un momento, hay adquisiciones de la humanidad que no queremos retroceder. Y nos volvimos conservadores, defendiendo lo avanzado. Somos nosotros conservadores y ellos los desafiantes, que tienen una base electoral que yo creo que no alcanza para gobernar, ni la alcanza para ganar cuando hay segunda ronda electoral. Cuando no hay segunda ronda electoral, pueden pegar el zarpazo. Lo pueden hacer y lo han hecho. El nuevo orden global, el emergente orden global, el que aparece casi inevitable, ¿qué rol puede jugar América Latina y el progresismo latinoamericano en la construcción de este nuevo orden global? ¿Cuáles serían las pautas fundamentales en este momento para trabajar en función del desarrollo de este nuevo orden global? Bueno, yo creo que la gran noticia del 2023 es que América Latina volvió al debate del orden global. Ahora, no por mérito mucho nuestro, sino porque la guerra, la invasión rusa a Ucrania desnudó la precariedad de Europa en materia alimenticia, en un conjunto de nivel, y eso obligó a Europa a recurrir a América Latina. Y con mucha inteligencia, Lula, Alberto Fernández, Arce, muchos le dijeron, momento. Nosotros no somos tren de cola de la irracionalidad de los jefes de Estado europeos que tienen una guerra en la esquina de su casa. Somos un continente que ha sido abandonado y somos parte de la solución, pero volvamos a conversar primero. Y hemos tenido un enorme éxito en esa materia, porque volvimos a ser audibles. En materia de cambio climático, volvimos a ser audibles, no nos escuchaban. Creo que en el nuevo orden, además, el fortalecimiento de los BRICS, de la mano de Dilma Rousseff, América Latina y el Caribe han aprovechado bien una suerte de neutralidad activa respecto de China y Estados Unidos, diciéndole, momento, hay nuevos jugadores. Hemos aprovechado, a mi juicio, bien las cumbres multilaterales, las cumbres para expresar una voz disonante. Yo, como le decía, que voy mucho a Europa por mi condición de exiliado, veo como América Latina volvió a estar en el centro. Okay. El Grupo de Puebla es mucho mérito nuestro. A ver, en el desierto nos estábamos todos acusados, éramos, entre comillas, leprosos, estábamos muy castigados cuando nos creamos. Hoy día somos mayoría en más de 10 gobiernos.
Y no cualquier gobierno, nunca en la historia de América Latina, nunca usted había tenido, nunca, a los tres países más industrializados de América Latina con los mismos valores. Ok. México, Brasil, Argentina. Nunca. Nunca en la historia usted le agrega a Colombia, principal aliado de Estados Unidos. Chile, el mejor alumno. Y si usted va sumando y sumando, va descubriendo entonces que si usted suma a Venezuela, con la mayor reserva energética en petróleo y gas Sí. del mundo, por lo menos en petróleo, no sé si en gas, creo que son terceros. Tercero, sí. Si usted suma en materia alimenticia a Brasil y a Argentina, si usted suma a Chile, a Bolivia y a Argentina en litio, clave para la revolución de la movilidad en el mundo, clave el litio. Si usted suma a México en su potencial industrial, bueno, el mundo tiene problemas, acá estamos, podemos resolver una parte, pero tienen que también devolver, como en francés se dice, devolver el ascensor. Tienen que devolver la mano a América Latina. No somos socios pasivos, tenemos unas necesidades de las cuales además somos pecadores, pero ustedes, las primeras potencias, son gran parte responsables de nuestros problemas de autonomía financiera. Tengo un minuto nada más. El rol de los movimientos sociales, que tuvieron un protagonismo extraordinario hace pocos años en América Latina, y añado incluso el resurgimiento del movimiento sindical en Estados Unidos y las protestas masivas en Francia. El rol de los movimientos sociales en esta etapa. Creo que Chávez decía, o Maduro, no recuerdo, que tampoco sirve el movimiento social divorciado de su liderazgo político, que es el matrimonio del mundo político y el mundo social el que hace cambiar a los países. En Chile, vuelvo al ejemplo, en 2019 usted tuvo las mayores protestas de la historia, las mayores, y una de las pancartas más impactantes que tuvo esa marcha de millones de chilenos era avanzamos sin políticos. Y así terminó el proceso, con una derrota completa en el plebiscito constitucional, ahora con la extrema derecha a punto de imponer una constitución más de derecha todavía que la que hizo Pinochet, o igualmente de derecha. Quiero decirle que el matrimonio de lo social y lo político es lo que tenemos que construir. Eso. El mundo social desconfía en nosotros. Y nosotros, a veces, yo no, pero digo en general, tendemos a despreciar. Mientras eso no se resuelva, no habrá transformación social política posible en nuestros países, en nuestras sociedades. Excelente. Bueno, señor Marco Enríquez, muchísimas gracias por este análisis situacional. Espero tenerlo más a menudo por acá. Yo a la orden. Para que hablemos de la situación de América Latina, que ahora falta mucho por escribir todavía. Faltan muchas Un abrazo cosas. gigantesco a su público y a usted. Igualmente, un abrazo. Muchas gracias por todo. Hasta pronto. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión. Periodismo libre, independiente, responsable y veraz. Hasta pronto.